2023, septiembre 23, memoria de San Pío de Pietrelcina, presbítero. Ciclo A. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos, y al crecer estos, los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no vean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que, al escuchar la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Normalmente se nos presenta la vida espiritual en proceso. La parábola del sembrador expresa muy bien cómo la vida espiritual tiene sus edades y sus etapas. El espectro de nuestro camino está desde el egoísmo hasta la generosidad, desde las cárceles del mundo, del demonio y de nuestra propia debilidad, hasta la libertad de tener un corazón bien dispuesto, unos oídos atentos y una voluntad férrea para cumplir en nosotros la voluntad de Dios. La parábola menciona los frutos. En los santos podemos ver encarnada la parábola, vidas que florecen y que son dignas de admiración. ¿Hasta dónde puede llevar Dios a una persona bien dispuesta para servirle? Un gran ejemplo de esto es San Pío de Pietrelcina, un hombre admirable que encarnó la idea de un terreno fértil para Dios. Ciertamente la vida de quien verdaderamente le sirve no deja de tener sus momentos de dificultad y de sufrimiento. Si hemos de servir al Maestro, tenemos que pasar por sus sufrimientos. San Pío cumplió este ideal, no solo por el hecho de haber tenido los estigmas, que podría decirse es la parte más obvia, sino por el hecho de la persecución y del rechazo, por el hecho de la incomprensión. Pero con todo, la obra monumental de San Pío se dejó ver en su tiempo y se registró en la historia. Ya nadie puede negar este santo cuyos frutos se dan en este tiempo, no solamente por él, sino para todos nosotros en la época de la incredulidad, en la época en la que se erige la diosa ciencia. Encontramos este sencillo monje franciscano que históricamente desafió toda explicación científica y probó que la ciencia tiene su lugar, pero que no es todopoderosa, y ante Dios se postra para demostrar que solo existe un Dios. Muchas veces somos testigos del proceso para llegar a la santidad. Lidiamos mucho con el pecado, pero como decía Steve Jobs, la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. En esos intentos fallidos para llegar, una motivación no tendría simplemente que ser el horror del pecado y su precariedad, sino la sed de alcanzar ese estado precioso de la santidad, mostrado por San Pío y otros muchos.